Hermanos, vamos a abrir la palabra y nos vamos a poner en pie, amados hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 14 al 17. Quiero hablar en esta mañana del cristianismo virtual. El cristianismo virtual. Esa situación que hoy por hoy, lejos de ayudar a un crecimiento, lejos de ayudar a estar más cerca de Dios, al parecer ha venido a sustituir, ha venido a reemplazar esa vivencia real que debemos de tener con Dios día con día. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 en adelante. Si usted lo tiene, me dice un fuerte amén. Leamos la escritura que dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? 17. Pues no somos como muchos, ojo, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que, iglesia, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Padre, gracias te damos en esta mañana por lo bueno que eres. Permítenos que al reflexionar esta escritura, al hablar acerca de esta realidad común en la actualidad, podamos darnos cuenta si estamos viviendo un cristianismo virtual o un cristianismo real. Porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, y toda la iglesia dice amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Quiero primero hacer o leer, mejor dicho, la definición de la palabra virtualidad que nos da un diccionario. Dice de la siguiente manera: la palabra virtualidad se suele utilizar también en otro sentido, partiendo del concepto de realidad virtual como, dos puntos, ojo a este concepto, un entorno de simulación capaz de dar la sensación de realidad. ¿Escuchó ese concepto de la virtualidad? Es, lo repito, un entorno de simulación capaz de dar la sensación de realidad. Pero la virtualidad jamás será una realidad. ¿Puede decir conmigo eso? La virtualidad no será jamás una realidad. Hoy en el mundo se habla tanto de la virtualidad, de la realidad virtual. Todo habla acerca de que está en un entorno de que la gente puede tener la sensación de realidad, pero sin embargo no lo es. Ahora, yo no voy a hablar acerca de la tecnología, ni mucho menos. El tema que el Señor me puso en el corazón es: hoy día hay muchos creyentes que viven un cristianismo virtual. Hoy día hay muchos creyentes que, amados hermanos, están inundando las redes sociales de versículos bíblicos, de videos cortos con mensajes cristianos, miles de personas pidiendo un like, que Cristo vive, que Cristo viene, que Cristo es real, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe cuál es el problema de eso? Que su cristianismo solo se vive en la virtualidad. Y hay mucha gente que hoy día ha cambiado la realidad de ser creyente, la realidad de congregarse, la realidad de adorar, la ha cambiado por la virtualidad de sentirse cómodo, de sentirse bien y creer que está viviendo un verdadero cristianismo. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Por eso partí del concepto de virtualidad, uno de los conceptos de virtualidad.
Partí de eso porque es un entorno de simulación capaz de darme la sensación de realidad. O sea que si yo comparto versículos, soy cristiano. Si yo comparto un video con un mensaje positivo, soy cristiano. O sea que si yo pido un like diciendo que Cristo vive, eso me hace cristiano. No, amados hermanos, el cristianismo no tiene nada que ver con nuestras redes sociales. El cristianismo es un diario vivir demostrando que Cristo nos ha hecho nuevas criaturas. Y eso es diferente. Ahora, introduciendo el texto, este pasaje de la segunda carta a los Corintios da inicio a una sesión en la que Pablo explica y se defiende del ministerio apostólico. Y me encantó este texto porque la imagen de Pablo que utiliza acá en Corintios ha sido tomada de las marchas triunfales que los generales del imperio hacían hacia Roma. Estaban llenas de una parafernalia, lleno de humo, lleno de incienso, y ellos llegaban exhibiendo las riquezas que habían arrebatado a los enemigos, los prisioneros que habían logrado. Ahora, Pablo no habla que él es el vencedor. Pablo habla que el vencedor es Cristo. Pablo habla de que él nada más es alguien que va desfilando como un prisionero, pero en realidad quien ha ganado es Cristo Jesús. Y él, lo único que le corresponde, ojo a esto, es difundir el aroma de la predicación evangélica. ¿Se entiende esa idea? Mientras los generales romanos entraban hacia Roma, valga la redundancia, y ellos hacían un gran espectáculo. ¿Y por qué lo hacían? Para poder ganar notoriedad, para poder ganar más adeptos, para poder ganar más aplausos, para poder ser vistos por los demás como los vencedores, como los triunfadores. Esos generales entraban a esta ciudad y venía un séquito de sus soldados. Atrás venían los esclavos que habían logrado arrebatar a los enemigos, venían las riquezas que habían arrebatado. Y también lanzaban aromas, incienso, porque venía el gran general que había ganado. Pablo dice, no, aquí no va Pablo, aquí no va el apóstol. El que ha vencido y el que ha dado vida se llama Cristo Jesús. Yo, dice Pablo, solamente seré el olor. Entonces la figura principal no será Pablo. La figura principal será Cristo. Ahora, en los versículos, que es donde quiero hacer énfasis, dice el versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que esa palabra, con sinceridad y de parte de Dios y delante de Dios, hablamos ¿qué? Sinceridad. Y aquí quiero detenerme en el pasaje. Y quiero detenerme acá para poder preguntarnos a nosotros esta mañana, ¿cómo sabemos si somos cristianos virtuales o cristianos reales? Por una palabrita: si nuestro corazón es sincero delante de Dios. Ahora, hay algunos elementos que yo quiero reflexionar con ustedes para darnos cuenta si nos hemos quedado en el cristianismo virtual o en un cristianismo real. ¿Están listos conmigo a reflexionarlos? Posteriormente a la pandemia, la realidad cristiana cambió. Antes los pastores decían, el internet es pecado. Hoy habemos miles de pastores que hemos vuelto tóxica todas las redes, con sermones aquí, con sermones allá, con mensajes aquí, con mensajes allá. Y la pregunta es, ¿agradará esto a Dios? Número uno. Número dos, y como yo no tengo pelos en la lengua, ¿por qué lo hago? ¿Para glorificar el nombre de Dios o para volverme famoso con mi nombre? ¿Están aquí conmigo, hermanos? Es que usted tiene que saber, hermano, hay gente que está en las redes sociales que lo menos que quiere es darle la gloria a Dios.
Hoy hablamos de artistas cristianos que no buscan glorificar a Dios. Ellos quieren monetizar su contenido para lograr dividendos económicos. ¿Alguien me dice amén? En otras palabras, no busco agradar a Dios, sino que busco agradar a los hombres. Y el cristianismo real no busca agradar a los hombres. El cristianismo real solo busca agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué cristiano soy yo ahora? ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué posteo una foto en Facebook? ¿Por qué inundo las redes sociales? ¿Qué pretendo? ¿Hacer famosa mi iglesia? ¿Por qué hago obras de caridad? ¿Porque me nace en el corazón o porque es la necesidad mercadológica de presentar lo que la gente compra? ¿Se entiende ese mensaje, hermanos? ¿Y por qué dono las cosas que dono y hago las obras que hago? ¿Porque realmente lo siento o porque ese impacto que voy a ocasionar en las redes sociales me va a crear más dividendos de miles y millones de dólares? Cristianismo virtual, cristianismo real. ¿Y por qué yo hago esos cortos videitos? ¿Para glorificar a Dios o para volverme famoso y volverme un influencer? ¿Por qué lo hago? Es que, hermanos, la virtualidad nos ha hecho desenfocarnos de nuestra propia realidad. Y le doy un ejemplo claro. No es lo mismo la foto que usted pone virtual a su propia realidad. Mientras en la foto sonríe y está hermoso y está hermosa y se ve, como dicen los gringos, very good looking, su realidad es que por dentro se está quemando y por dentro está llorando. ¿Me explico? Es diferente. La realidad virtual me hace presentarme como yo no soy. Y es que, ¿y quién va a postear un plato de comida con frijoles? No, yo voy a poner la foto ahí cuando estoy comiendo pollo, aquí en la playa. ¿Y por qué no pusiste la tortilla helada que te comiste ayer? ¿Me explico? Me voy a tomar una foto y me voy a poner una faja, pero la realidad es que soy un montón de gelatina. Realidad virtual y la propia realidad. ¿Se entiende eso, hermano? La realidad de un cristiano, mi foto de perfil, ay, qué lindo, con una Biblia. La verdadera realidad es que maltrato a mis hijos, los ultrajo, les hago pedazos la vida. Ah, pero en las redes yo soy casi Jimmy Swaggart. En las redes yo vivo hablando del arrebatamiento. En las redes yo vivo hablando del Señor. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que posteas tanto, hablas tanto, pero no vivís nada de eso. Cadenas de versículos, el versículo diario, la palabra de Dios, esto y que lo otro. Yo no digo que está malo eso. Yo digo que en lugar de postearlo, lo vivas a diario. De eso estoy hablando. En otras palabras, y aquí viene el primer punto, que el Señor se note más en tu vida que en tus historias, en tu post o en tu muro de redes sociales. Por cierto, les invito a todas aquellas personas que no promocionan su negocio, que no promocionan lo que venden o lo que producen, pero que viven poniendo estados, que verifiquen cuál es el significado psicológico de vivir poniendo estados. Resumidas cuentas, llamar la atención. ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Para qué? ¿Qué quieres llamar la atención? Si hay alguien que le tenés que llamar la atención, ese se llama Cristo Jesús de Nazaret. Ojo, no estoy criticando. Usted siga su vida tal como la quiera seguir. No le estoy diciendo que es pecado. No le estoy diciendo que eso está mal. No, no. Haga con su vida lo que quiera. Mi deber es exponer la palabra y decirle que lejos de postear estados, posts o muros, es de vivir el evangelio diariamente, tomando nuestra cruz y siguiendo a Cristo Jesús de Nazaret. A eso me estoy refiriendo.
Porque qué bonito que yo pongo en el muro, que yo pongo en mi estado. Ay, hay que amarnos los unos a otros. Y yo no perdono a la persona que está a mi lado en el momento que acabo de poner el post. Mando ahí una cadena de 10,000 cosas hablando de un video que dice confiemos en Dios, nuestra esperanza está en Dios, pero yo estoy chillando porque no puedo pagar el recibo de luz de mañana. A eso me refiero. Pones, ay, tu iglesia te invita y lo compartís. El problema no es que compartás que vayas a la iglesia, el problema es que vos también vayas. ¿Se entiende esa palabra, hermanos? Acabamos de poner un versículo bíblico, acabamos de mandar un video, pero no lo vivimos. Eso se llama cristianismo virtual. Pero es que yo me encantan. Seguimos a los personajes de la farándula cristiana, seguimos a los influencers cristianos, seguimos a los creadores de contenido cristiano. Deja de seguir influencer y contenido y comenzá a seguir a Cristo Jesús. Él es el único que te puede dar vida, te puede dar paz y te puede dar gozo. Ay, yo sigo al pastor tal, yo sigo a la pastora tal, yo sigo a tal. Seguí a Cristo Jesús, que Él es el único que no te va a fallar. Tú eliges cristianismo virtual o cristianismo real. Porque mejor no hablemos de aquellos que a veces aparecen en las redes sociales presentándose como los máximos ejemplos. No, hermano, yo no te quiero hablar de eso porque no quiero desmoralizarte ni que pierdas la fe. Yo mejor te quiero hablar del mejor ejemplo que se llama Cristo Jesús. Él no tiene Instagram, no tiene Facebook, no tiene ninguna red social, pero sí tiene el amor y ternura y misericordia que te abraza todos los días y que te permite amanecer. De ese te quiero hablar esta mañana. Cristianismo virtual, entonces, se nota más en tu vida que en tus historias, en tu post o en tu muro. Segundo, ¿cuándo sé que estoy viviendo un cristianismo virtual? Cuando paso más tiempo en las redes sociales que en la palabra de Dios. No es lo mismo, no. Dice la Biblia que medites en ella de día y de noche. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Le dijo el Señor a Josué en el capítulo 1, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice Romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Pero si yo estoy pasando más tiempo en mi virtualidad de las redes que en la palabra, entonces yo no estoy viviendo un cristianismo real. Estoy viviendo un cristianismo virtual. Lastimosamente, estos dispositivos inteligentes, con todo respeto, nos ha vuelto más brutos a todos. Porque antes usted hacía una operación matemática en el cerebro, 7 por hoy, dame el teléfono, necesito la calculadora. El teléfono le dice a qué horas va a ir a hacer pipí, a qué horas va a respirar, a qué horas va a tomar agua, a qué horas va a dormir, a qué horas va a hacer esto. Si lo felicitan por el cumpleaños, no porque sientan cariño por usted, sino porque la red le recordó. Dicen amén, hermanos. No porque ni su familia se acuerda del día que cumpleaños. Se da cuenta de la virtualidad. La virtualidad lo hace tener a usted 786 amigos tengo. El día que necesites pagar un recibo de luz, ninguno de ellos te va a decir aquí hay $1. Es más, hay gente que acostumbra a poner estados depresivos, hay gente que tal cosa. Y no creas que alguien te va a hablar para, hey, mira, ¿en qué hospital estás? Esa es la virtualidad. Una cosa que se asemeja a la realidad, pero no lo es.
La virtualidad me hace, hermanos, no tener una realidad que me cobije, una realidad que me dé esperanza, una realidad que me ayude. No, la virtualidad es eso, una virtualidad. No hay nada de realidad en eso. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Ese es el problema. Que yo vivo engañado, creyendo que por los likes que me dan, creyendo que por lo popular que soy, yo soy alguien. No, tú eres alguien el día que Cristo Jesús entre a tu corazón y transforme tu vida. Ese día te conviertes en alguien. Pero mientras la virtualidad te engaña creyendo que vives un cristianismo real. Tercer punto. Una cosa es compartir el evangelio de manera virtual y otra cosa muy distinta es compartir el evangelio de manera presencial. ¿Se entiende esa idea? Claro, yo puedo compartir miles de mensajes, puedo compartir miles de videos, puedo colocar miles de publicaciones. Pero eso jamás se comparará a decirle a alguien presencialmente, mire, Dios le ama y tiene un plan para su vida. Porque en la virtualidad tú no sabes quién es. Hoy hemos llegado a tales situaciones y esta gente hoy hay incluso hasta carreras específicas de la virtualidad. Pero hoy hemos llegado a tales situaciones que usted no sabe con quién está interactuando al otro lado. No sabe. Por eso es que hoy hay una gran preocupación, porque quiero plantearle un problema de carácter de género. Y ojo con nuestros hijos. Ellos se acostumbran a interactuar en la red social con determinados usuarios en otros países o en otros lados. Comienzan a crear una dependencia emocional, comienzan a tener ese engagement virtual. Y el problema es que ha llegado a tal situación que cuando se da el conocimiento de la otra persona, ocurre que esta otra persona no era mujer, sino que era otro varón. Pero ¿qué pasa? Puede más la emoción y el apego que se desarrolló durante meses o años virtualmente que la realidad de género. Mire cuál es el problema es. O sea, ya es tanto el apego y la dependencia emocional que al cipote le da igual que el otro lado esté una mujer o un hombre. Problemas de la virtualidad. No, la realidad me dice, este es macho, este es hembra, porque varón y hembra los creó. ¿Cómo voy a decirle, mire, yo soy mujer teniendo un gran bigote, una gran espalda de refrigerador? ¿Cómo? Pero la virtualidad sí te engaña. En la virtualidad te ponen lo que quieren. Y no es cierto pues que hay gente que se da grandes sorpresas, que en la fotografía virtual, wow, qué linda esta mujer, esta es la mujer de Dios para mí, pero en la realidad, ay, Dios guarde. Ese es el problema de la virtualidad. Sin embargo, la realidad con Dios no solo te conoce quién eres, sino también Él escudriña lo íntimo de tu corazón, sabe quién eres y te acepta tal como sos y te ama con amor eterno. Tercer punto, entonces, hay que compartir el evangelio de manera presencial y no solamente virtual. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le dijo usted a una persona que aceptara a Jesús? Le voy a decir algo. Es más, el trabajo que usted hace hablando con la persona que va a la par suya en el bus diciéndole que Dios le ama, eso es más que poner 100 posts en el Facebook diciendo que el Señor viene. Es más decirle a su compañero de trabajo, quiero que me acompañes a la iglesia. Es más eso que poniendo miles de videos diciendo que Cristo salva. A eso me refiero. La cuarta cosa, vivimos buscando like de Dios. Vivimos buscando los likes de la gente y no buscamos el like de Dios. Nos gusta que la gente ponga, me encanta.
Hoy la gente, hoy los pastores preguntan, ¿y cuántos likes tuvimos? ¿Y cuántos views hubieron? Hijo, puedes tener 10,000 likes. Eso no importa. Lo que importa es que Dios te dé un like y un me encanta cuando estás siendo obediente a lo que Él te ha mandado. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Cuando lo tenga me dice amén. Versículo número 10. Dice la escritura, ¿ya lo tienen? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Está leyendo eso, hermano? Pablo se pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Segunda pregunta, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería qué? Entonces, y Pablo, si tuviera redes sociales, quisiera like. Porque Pablo no busca agradar a los hombres. Porque el mismo que te da like en una publicación es el mismo que habla pestes tuyas. ¿Alguien dice amén? El mismo que te felicita en las redes sociales es el mismo que te anda de boca en boca. Por eso Pablo dice, bueno, ¿y entonces quiero agradar a los hombres? ¿O quiero agradar a Dios? Ese es el punto de esta mañana. ¿Qué voy a hacer yo entonces a partir de hoy? Porque vivimos desesperados, queriendo llamar la atención, queriendo publicar que soy creyente, que fui aquí en mi culto. Digo, repito, insisto, esto no es malo. Solo estoy diciendo que lo que vive en las redes también lo viva en su propia vida. Lo que estoy diciendo es que la realidad virtual se pueda pasar a una situación de vida real con Cristo. De eso estoy hablando. Ya dijo el pastor que es prohibido hacer. Yo no estoy prohibiendo nada ni diciendo nada de eso, hermanos. A mí me ha dicho el Señor, anda a decirle a la iglesia que ya deje de mentiras y que en lugar de vivir un cristianismo virtual, lo viva realmente y día a día conmigo. De eso estoy hablando. Pero, ¿qué voy a hacer entonces? ¿Cómo logro yo un like de los hombres? Bueno, teniendo un buen enfoque de la cámara, apareciendo bien, mostrando lo estético, lo que no me gusta, esto y que lo otro, poniéndole miles de filtros. Si quieres agradar a Dios no necesitas filtros. Tienes que presentarte tal como sos, porque Él te acepta así, pecador, tal como tú eres y como yo soy. Pero ¿cuál like querés? ¿Querés los 10,000 me encanta humanos? ¿O querés la aprobación de Dios? Dice el versículo 11, Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando, ¿qué dice el 15? Pero cuando, ¿qué? Agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo,
solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolada. En otras palabras, el apóstol Pablo no quiere ser conocido y ganarse él los likes. Al contrario, Pablo dice: cuando yo agradé a Dios, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuál me encanta vas a utilizar? ¿A quién quieres agradar? Digo esto porque hoy, con esto de la virtualidad, la gente, mire, hace poco un amigo, yo no le escribí porque ya iba a empezar este culto, pero yo le iba a decir: no hagas eso, no hagas eso. Es que voy a poner en este momento esta persona, un personaje de la farándula que está orando y llorando. ¿Para qué? Si el que interesa que ve el corazón de él es Cristo Jesús. Y no es que yo vaya a Mateo capítulo 6. Quiero fundamentar esta idea. Mateo capítulo 6. ¿Ya lo tienen? Versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas. Si lo pudiéramos actualizar, diría: porque ellos aman salir en el post de las redes sociales orando, ayunando, salen en las esquinas de las calles. ¿Para qué, dice iglesia? ¿Para hacer qué? Vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. 6:6 de Mateo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, postéalo en Instagram. No dice eso. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En otras palabras, ¿es el cristianismo para publicarlo? ¿Es para poder ganar notoriedad ante los hombres? No. El cristianismo es para vivirlo con Dios. Y no me vayan a malentender. Lo que estoy diciendo es que hay gente que cree que el cristianismo solo es postear fotos en la iglesia. Usted puede venir a la iglesia y tomarse una foto. Yo un día, hace muchos años, era un adolescente. Yo me fui a meter hasta el salón del reino porque me gustaba una cipota. Yo le dije: aquí estoy en el salón del reino. Pero no iba de corazón. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? El cristianismo no es aquel que publica fotos. El cristianismo es aquel que le rinde su corazón al Señor y le dice que quiere que se deje transformar por Él. Por último, y con esto termino, es necesario para vivir un cristianismo real que nos desconectemos por un momento del internet y nos conectemos con Dios. Se lo repito: para vivir un cristianismo real y no un cristianismo virtual, es necesario que nos desconectemos por un rato del internet y nos conectemos con Dios. Hermanos, la iglesia online es maravillosa. ¿Qué es la iglesia online, pastor? La iglesia online son todas estas publicaciones de sermones que pasan por la red social y que van a todos lados. La iglesia online es maravillosa para quien no tiene la posibilidad de congregarse. ¿Lo puede repetir conmigo? La iglesia online es maravillosa para todos aquellos que no tienen la posibilidad de ¿qué? ¿Quiénes son esos? Los que están en un hospital, los que están con enfermedades terminales en su casa. ¿Quiénes son los que no tienen posibilidades de congregarse? Los hermanos que nos ven allá en Estados Unidos, que para poder ir a una iglesia tienen que recorrer 3 horas y es su único día de descanso.
¿Quiénes son los de la iglesia online? Los que en este momento están haciendo los turnos de su trabajo. Para ellos sí es maravilloso. Pero para aquel que puede congregarse y no lo hace, ¿qué cree? ¿Qué dice Hebreos? No dejemos de congregarnos como algunos tienen. Porque cuando yo dejo de congregarme y le doy paso a la virtualidad, entonces yo ahí demuestro quién es mi prioridad y quién es mi tesoro. Se lo voy a demostrar con un ejemplo. No sé quién es el que va a venir, si va a venir Luis Miguel o va a venir no sé quién, va a venir al país. Pero claro, no es lo mismo verlo en los videos. ¡Ay, voy a ver a Luis Miguel, mi sol! Mira, hay gente que paga cantidades exorbitantes. Fíjese el dato este. Llegó este jugador argentino famoso allá a un equipo de Miami. Antes de que él llegase, la gente pagaba normalmente entre $80 a $150 el boleto para entrar a ver al estadio del equipo. Desde que él llegó, ¿sabe en cuánto rondan las entradas para ir a ver ese equipo? Entre $500 y $700. Porque la gente dice, no es lo mismo verlo en la televisión que verlo enfrente. Es lo mismo el Señor. No es lo mismo que lo adores desde un teléfono y una tableta, que le vengas a dar la gloria y honra que Él merece y adorarle por sobre todas las cosas. No es lo mismo que le vengas a decir con tu presencia que Él es importante en tu vida y que no importa las cosas que tengas que hacer, la prioridad es Dios. Por último, tú decides. ¿Quieres seguir viviendo un cristianismo virtual? Amén. Gloria a Dios. Pero el Señor no quiere virtualidad. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por desafiarnos. Muchas veces nos hemos vuelto cristianos virtuales. La comodidad de un dispositivo electrónico, la comodidad del internet, nos ha hecho que nos desenfoquemos. Nos ha hecho perder la sinceridad que hablaba Pablo en Corintios. Pero esta mañana, los que aquí estamos, queremos comenzar buscándote en espíritu y en verdad. Por eso queremos dejar la virtualidad y comenzar a vivir un cristianismo real. El día que estemos delante de tu presencia no se va a comparar a la virtualidad. El día que escuchemos tu dulce voz, cara a cara, quiero, mientras toda la iglesia tiene sus ojos cerrados, quiero que se pongan de pie todos aquellos que quieren vivir un cristianismo real. Póngase de pie, vamos a orar, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a no solamente postear, sino a vivir. Que el Señor nos ayude a presentarnos tal como somos. Póngase de pie si usted quiere pedirle a Dios vivir un cristianismo real y escuchar la voz de Él en cada culto, en cada servicio. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, queremos escuchar tu dulce voz. Queremos vivir un cristianismo real, Señor. No solo publicar, hay que ir a la iglesia, no, también asistir.
No solo publicar, es buena la oración. No, también orar nosotros. No solo poner miles de videos que hablen de textos bíblicos, sino que vivir esa esperanza en el corazón. Si usted conoce este cántico, le vamos a decir al Señor: quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Quiero escuchar. Yo quiero escuchar tu dulce esa voz real, esa palabra real. rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. y decimos todos: no podría. Y no podría Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin tener nada más, sin querer nada más. y no podría Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Pueden tomar su asiento, hermanos. Seguimos en oración al Señor, pidiéndole no ser conocidos como la hermana que manda miles de cadenas en las redes sociales. No, mejor siendo conocidos como la hermana que vive el evangelio en humildad. Porque sabe, hay ladrones que ese mismo día que han planificado un robo postean versículos bíblicos. Hay asesinos que van a hacer fechorías, que mandan mensajes en las redes. ¿Qué quiere Dios? ¿Quiere la virtualidad o quiere la realidad? El Señor quiere cristianos reales. Y ahora que el Espíritu Santo toque el corazón de todos aquellos. Si hay alguien acá que quiere entregarle su vida al Señor, ahí donde está, levante su mano. Póngase en pie. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo? Póngase de pie. Reciba a Jesús. Este es el momento. Mientras cantamos: tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, Tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. tú mi seguridad, mi fuente de paz.
tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Padre, gracias te damos en esta mañana por... El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.